Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante. Y empezamos por este tema excluyente que nos enluta a todos y todas, porque este jueves, desde las 11 de la mañana, en la sede de Nacional, se realizará el velatorio del futbolista Juan Izquierdo, que será abierto al público. El jugador falleció este martes debido a una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca, según el parte médico del hospital israelita Albert Einstein de San Pablo, donde permanecía internado desde el jueves pasado. El cuerpo de Izquierdo está siendo trasladado en este momento desde San Pablo a Montevideo en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y está previsto que arribe al aeropuerto de Carrasco cerca de la medianoche. Desde la Mutual de Futbolistas se informó que varios planteles van a asistir al velatorio, incluyendo a planteles de equipos del interior del país, mientras que la AUF declaró el luto oficial del fútbol uruguayo hasta el domingo y suspendió todas las actividades deportivas. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay más. Vamos a repasar los titulares. El presidente Luis Lacalle Pou recibió reclamos de los funcionarios universitarios en la Facultad de Medicina por la falta de incremento presupuestal para la Universidad de la República. Según la Asociación de Funcionarios Universitarios, terminarán el periodo con el poder adquisitivo de 2020. Ayer se formalizó el ingreso de Blanca Rodríguez al Frente Amplio y específicamente como candidata al Senado por el espacio 609. ¿Cómo llega y qué elementos podemos marcar? El análisis del arribo a la política de la comunicadora por Eduardo Botinelli. Cabildo Abierto presentó su programa de gobierno. El documento, entre otros aspectos, propone implementar un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza. Carlos Bullo, director del laboratorio del equipo argentino de antropología forense, elogió el trabajo del grupo de investigación en antropología forense uruguayo. MBD Noticias lo entrevistó en Córdoba, donde por estos días se hace el examen genético del último cuerpo hallado en el batallón 14. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que está muy feliz por la recuperación del presidente José Mujica y lo señaló como referente de Uruguay y Argentina. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y precipitaciones abundantes desde este viernes, que se extiende durante el fin de semana. Al cumplirse un mes de las elecciones en Venezuela, la oposición y el chavismo salieron a las calles para defender sus posiciones con respecto al resultado final de los comicios, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una importante reestructura en su gabinete. Al menos 4 ciudades palestinas fueron objeto de la mayor ofensiva israelí en Cisjordania, ocupada hace 2 décadas, donde al menos 9 personas palestinas han muerto desde que comenzaron las incursiones, mientras que Naciones Unidas condenó el ataque, que según se dijo desde esa organización, agrava más la situación de violencia en la región. Recuerden que también nos pueden seguir en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través de la emisión en YouTube del canal y también mediante Uniradio 107.7 de FM y en la web uniradio.edu.uy. Ahora continúa Natalia presentando móviles. Sí, porque en minutos nada más la fórmula presidencial del Partido Colorado presentará a su equipo de gobierno en la casa de ese partido y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, en minutos se dará esta presentación en el marco de la lista 600 que llevará en primer lugar como candidato al Senado a Robert Silva y para la Cámara de Diputados estará encabezada por el actual diputado Felipe Schipani. Como tú decías, está previsto que en minutos arribe la fórmula, así que lo estamos convocando para ampliar la información en cualquier momento. Bueno, bastante cerca de allí, en el Parque de Rodó, se encuentra Juliana Perdomo, que hoy está con nosotros en esta edición central para hablarnos justamente de una de las propuestas de Cabildo Abierto, Juliana, este salario maternal. Exacto, Natalia, Martín, buenas tardes para todos. En unos minutos nada más vamos a profundizar acerca de esta propuesta que impulsa Cabildo Abierto, la cual escuchábamos en titulares, que habla de otorgar un salario maternal para aquellas mujeres que tengan más de 3 hijos y así puedan optar por dejar sus trabajos y dedicarse a la crianza. También habla de campañas de sensibilización social dedicadas a la familia. Sobre este tema habló el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Dijo que este tipo de propuestas le preocupa y le llama mucho la atención y habló de la necesidad de modernizar el Sistema Nacional de Cuidados, así que en minutos venimos con más detalles.
Otro asunto, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González, y el senador nacionalista Javier García hablaron de la vigente ley que, digamos, permite la habilitación o la internación compulsiva de personas en situación de calle y abordaron aspectos prácticos de su aplicación y también derivaciones judiciales. Lo que también eso va a tener que congeniarse con la ley de faltas, porque todos sabemos que es una realidad y los vecinos ven que es una realidad. Hay mucha gente que sufre problemas de adicciones, de patologías psiquiátricas, y otra gente que está en la calle que son delincuentes. Son cosas que hay diferentes circunstancias y que hay que actuar para todas ellas con diferentes instrumentos. La Intendencia ha estado colaborando y va a seguir colaborando con este tema que es bastante complejo. Nosotros estamos trabajando en ley de faltas con 3 equipos cotidianamente y levantamos más de 40 toneladas por mes de residuos vinculados a este tema. Comenzamos el desarrollo de la información con una de las noticias, uno de los sucesos de esta tarde, porque trabajadores y trabajadoras de la Facultad de Medicina le reclamaron al presidente Luis Lacalle Pou mayor presupuesto para la Universidad de la República. Habló de esto luego incluso de un encuentro, de un cruce con Lacalle Pou, Pablo Hernández, que es dirigente del núcleo sindical del personal no docente de la Facultad de Medicina, y dijo que al final de este periodo de gobierno el salario real en ese sector en particular de quienes trabajan en la UDELAR será similar al del año 2020. Como presidente de la República siempre me preparo una cálida bienvenida. Hoy me retiro con batucada, o sea que los invito a que me acompañen. Los comentarios se dieron en el marco de la actividad desarrollada en la Facultad de Medicina, donde a su salida el presidente fue increpado por un grupo de funcionarios de la Universidad de la República. Buenas tardes. No tengo apuro. Buenas tardes. Vamos a terminar el 2025 con el poder adquisitivo 2020 y el tipo se ríe en la cara de todos nosotros. Le recortó el presupuesto a la universidad, le recortó un 20% al gasto de funcionamiento que podía hacer para políticas sociales, y lo único que hizo fue enriquecer a los ricos de siempre y seguir empobreciendo al pueblo. Nosotros vamos a llegar al 2025 con un poder adquisitivo 5 años atrasado. Eso es lo que nosotros denunciamos como rebaja salarial. Después, si la burocracia sindical terminó avalando esto, se tienen que hacer responsables. Nosotros lo dijimos en el ámbito, tanto en la federación, en AFUR, como también lo marcamos en el PICNT. Ahora cambiamos de tema y pasamos a un asunto mencionado en los avances, porque el senador nacionalista Javier García dijo que hay que compatibilizar la reciente norma en términos de aplicación, ¿no?, la que habilita la internación contra la voluntad de personas en situación de calle, con una norma anterior, que es la ley de faltas. Y el legislador oficialista entiende que esta nueva norma es una herramienta adecuada para el tratamiento de algunas adicciones. Veo una muy buena cosa en la internación compulsiva. Como se está haciendo por parte del MIDES, veo compromiso y veo que también eso va a tener que congeniarse con la ley de faltas, porque todos sabemos que es una realidad y los vecinos ven que es una realidad. Hay mucha gente que sufre problemas de adicciones, de patologías psiquiátricas, y otra gente que está en la calle que son delincuentes. Son cosas que hay diferentes circunstancias y que hay que actuar para todas ellas con diferentes instrumentos. Iremos perfeccionando los instrumentos, pero se ha mejorado con el tema de las camas de internación para las adicciones. Pasamos de menos de 30 camas a casi 200 camas en todo el país. Hay, como se dice ahora, dispositivos nuevos que no existían. Hay un presupuesto destinado a la adicción que nunca hubo, ¿no? 20 millones de dólares anuales, que son incrementales, que están destinados al tratamiento de las adicciones y de las patologías de la salud mental o que alteran la psiquis. Entonces, creo que hay una mirada, una sensibilidad que antes no había.
Bien, y la Intendencia de Montevideo anunció que incorporará 2 camiones a la flota que tiene, compuesta por otros 3, para el cumplimiento de la ley de faltas, como lo solicitó el Ministerio de Desarrollo Social. Y el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González, dijo que el pedido es consecuencia de que la reciente aplicación de la ley que permite la internación compulsiva generó más demanda, y esto lo dijo luego de una reunión de coordinación con autoridades del MIDES, del Ministerio del Interior y también de ACE. La Intendencia ha estado colaborando y va a seguir colaborando con este tema que es bastante complejo. Nosotros estamos trabajando en ley de faltas con 3 equipos cotidianamente y levantamos más de 40 toneladas por mes de residuos vinculados a este tema. Ahora se generó una nueva ley, que es esta ley denominada internación compulsiva, y si bien nosotros sabemos que es una ley que está discutida, tanto por la academia como por la sociedad civil, no deja de ser una ley vigente, y en ese sentido la Intendencia va a cumplir con esa ley. La reunión de hoy era para coordinar con el MIDES, con el Ministerio Interior y con ACE cómo vamos a participar del cumplimiento de esta ley. Y bueno, fue una reunión de coordinación, como decía, muy buena, y vamos a trabajar con ellos. ¿Eso requiere que se aumenten los equipos? En principio sí, porque ellos nos han pedido ahora una colaboración de 2 camiones más. Nosotros tenemos camiones trabajando permanentemente en ley de faltas, pero bueno, como que se agregó un nuevo dispositivo. Ahora diario de campaña. El programa de gobierno de Cabildo Abierto, recientemente presentado, hace foco, como todos los programas de gobierno, en distintos temas. En este caso, seguridad, gestión pública, combate a las drogas, lo que se define como deuda justa, que está asociado a un eventual futuro plebiscito, no para estas elecciones, y también asuntos de familia y desarrollo humano. Y, entre otras cosas, plantean el trabajo obligatorio para personas privadas de libertad, la modificación de la ley de violencia de género y auditorías a todos los ministerios en los primeros 180 días de gobierno. Que aquellos que realmente se preocupan porque sus hijos están amenazados de caer en la droga, no vayan a darle el poder a quienes les proponen inundarles la sociedad de drogas. Aquellos que están realmente acuciados por las deudas, víctimas de la usura que se ha aplicado sistemáticamente desde hace mucho tiempo, que piensen 2 veces antes de votar a los defensores de los prestamistas, que realmente están dispuestos a no hacer nada en materia de refinanciación de sus deudas. Aquellos que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que la piensen 2 veces antes de votar a los impulsores de la cultura de la muerte y del descarte. Apelamos a que el votante uruguayo vote con libertad, por lo tanto con conocimiento. El programa del partido Cabildo Abierto está a disposición de todos los uruguayos y claramente sus propuestas son las que el país necesita para poder empezar a caminar en la dirección correcta, para dar el golpe de timón necesario que nos aleje del precipicio hacia el cual nos estamos dirigiendo. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Repercusiones de las propuestas programáticas de Cabildo Abierto desde Móvil con Juliana Perdomo, que hace poquito algo adelantó. Adelante, Juli. Sí, Martín, buenas tardes para todos nuevamente. Recién escuchábamos al candidato de Cabildo Abierto, Manini Ríos, a propósito de esta propuesta y vinimos a conocer la mirada académica. Estamos con Nacho Pardo, docente de la UDELAR, del Programa de Población de Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, recién hablábamos de una propuesta que está impulsando Cabildo Abierto de otorgar un salario maternal. ¿Llama la atención que se plantee esto? No del todo, porque en realidad es una tendencia que uno la observa y que la literatura académica la recoge, de casi que todos los países donde la fecundidad es baja, donde está, por ejemplo, por debajo de 2 hijos por mujer en la tasa global de fecundidad. Uruguay está en 1,2, así que es parte de un grupo de países que ya es mayoritario. Ya hay más países del mundo
donde la fecundidad es baja que aquellos países donde no. Entonces, más tarde o más temprano, aparecen propuestas de distinto tipo, pero muchas veces en la línea de lo que plantea ahora Cabildo Abierto, un poco con la esperanza de que medidas así puedan revertir la baja natalidad. Lo que dice en general la literatura sobre el tema es que difícilmente lo logren, pero además que habría que tener en cuenta, y esto creo que es parte un poco del meollo con propuestas como esta, que habría que tener en cuenta las otras dimensiones de aspectos que pueden modificarse o de incentivos que pueden crearse en el intento por subir la tasa de fecundidad. Por eso imagino que esta propuesta va a ser polémica, que va a haber discusiones y que van a ser parecidas a las que hubo en otras partes donde se intentaron cosas similares, ¿no? Otros candidatos miraban con preocupación esta propuesta y hablaban de la necesidad de modernizar el sistema de cuidados. ¿Es por ahí? Claro, hay un poco 2 o 3 líneas bastante diferentes de políticas que intentan incentivar más cantidad de nacimientos. Hay algunas que son más directamente pronatalistas, donde se incentiva que nazca un segundo o un tercer hijo. Hay otras que son más comprensivas, más exhaustivas, que tienen que ver con el bienestar de los niños y con los cuidados en un sentido un poco más amplio. Lo que hay concretamente en medidas de este tipo es un temor de que haya una suerte de compra de la salida del mercado de trabajo de las mujeres. Es decir, que la financiación de algo así como un salario maternal genera un efecto de salida de las mujeres del mercado laboral y de regreso a sus hogares para cuidar a sus hijos, en este caso creo que es el tercer hijo. Eso es un problema, es mi opinión y en la opinión de todos los que piensan que el modelo de cualquier política debe tener en mente a varones y mujeres que trabajan remuneradamente por igual y que cuidan por igual, pero no necesariamente es un problema en la concepción, por ejemplo, de Cabildo Abierto, donde quizá que las madres estén en la casa cuidando a sus hijos no sea en sí mismo negativo, incluso puede ser que se plantee como algo positivo, algo así como una necesidad del retorno de la familia o de los ideales familistas, ¿no? Donde las mujeres siempre cargan un poco más con los cuidados. Entonces, en algún sentido hay que pensar en qué dice la literatura científica al respecto, de si estas políticas suben o no la tasa de natalidad como pretenden, pero también hay que considerar cuáles son las otras variables que están en juego y un poco cuál es la ideología o el modelo de familia y de sociedad que hay por detrás. Entonces, bueno, al discutir estas cosas, inevitablemente se va a colar cuál es la postura de los partidos en relación a el trabajo no remunerado, la equidad de género, los modelos de familia, y hay que considerar un poco como un paquete, natalidad o fecundidad y modelos familiares o equidad de género, porque inevitablemente están unidas las dos cosas, ¿no? El programa de Cabildo Abierto también plantea campañas de sensibilización social para hacer enfoque en las familias, en la paternidad, en la maternidad. ¿Mueve la aguja este tipo de campañas para las personas? No suelen mover demasiado la aguja y muchas veces deben ser retiradas incluso ante las protestas, sobre todo de las mujeres o de los sectores de la sociedad que piensan que el modelo de mayor equidad de género es el deseable. Pasó en Italia, por ejemplo, una campaña que ni siquiera vio la luz finalmente porque hubo protestas en esa línea. Pasa mucho en los países de Europa Oriental, donde la fecundidad es muy baja desde hace mucho tiempo y entonces hay partidos, no muy distintos a Cabildo Abierto, pero a veces en el poder, que intentan llevar campañas de este tipo. Y ahí yo creo que la mirada, por lo menos mayoritaria de la academia, es crítica por esos dos motivos. Porque no es una bala de plata que sea súper eficiente para subir los nacimientos, casi que no los mueve en general, aunque hay debates de cómo se mide, en fin, cosas más técnicas que no vale la pena quizá comentar, pero también por este otro motivo, y es que todas las dimensiones de la vida que se ven involucradas cuando uno habla de algo tan importante como tener hijos para las personas, a veces pueden tener componentes que desde en fin, una idea más igualitaria de género son regresivos. El asunto es que, ahí hay ideologías de género y ideologías en sentido más amplio que van a estar en choque y que me imagino que en la campaña electoral se tendrán que discutir más allá de la idea o la esperanza que haya en subir la natalidad con este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Por favor, ustedes.
Bueno, Martín, Natalia, así pasaba la palabra del docente a propósito de esta mirada académica, de esta propuesta. Por supuesto que seguiremos trabajando en el tema, procurando tener la palabra de los otros candidatos al respecto de esta propuesta. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, les contamos que el presidente Lacalle Pou y autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo inauguraron el programa PAIS, orientado a generar conocimientos y proyectos de investigación científica especializados en comprender y mejorar los alimentos en beneficio de la salud humana. En total, 90 personas de distintas unidades académicas van a estar trabajando en el marco de este programa en laboratorio desde la semana que viene. Se inició la idea en 2017 con el gobierno anterior, que le hizo a la Universidad de la República una propuesta de crear un centro de creación de conocimiento en ciencia de los alimentos y su conexión con la salud humana. Afortunadamente, el trabajo que se hizo en el gobierno pasado y se culminó sobre 2019-2020, la nueva administración lo refrendó y ahí se logró incorporar en la Ley de Presupuesto Nacional. Es un programa académico, científico, pero en conexión con el sector productivo y el sector salud, para entender mejor, con un nivel de resolución muy fino, bioquímico, molecular, los componentes de los alimentos, principalmente de producción nacional, y su impacto en la salud humana, y que además del laboratorio que estamos inaugurando hoy con infraestructuras y equipamiento de primer nivel, creó una maestría en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, que fue aprobada por la Universidad de la República en 2023 y cuya primera generación está comenzando con los primeros 15 estudiantes de posgrado de la Maestría de Alimentos y Salud Humana, cuyo título lo expide la Facultad de Medicina, pero que tiene docentes de Medicina, Química, Ingeniería, Veterinaria, Agronomía, INIA, Pasteur, IPSE, o sea que hay una red de docentes y una red de laboratorios que están externos a la Facultad de Medicina que también contribuyen al programa porque es necesariamente una mirada interdisciplinaria. Muy bien, ahora cambiamos de tema. Les contamos que la senadora frente amplista Silvia Nane le envió una carta al directorio del INAU procurando obtener lo que ella define como respuestas no brindadas durante la reciente interpelación realizada por ella en el Senado acerca de eventuales dificultades en el sistema de garantías a niños, niñas y adolescentes que están bajo amparo del INAU. También dijo que el oficialismo busca superar una serie de denuncias sobre acoso laboral y negligencia con la renuncia de la directora del INAU de Rocha, que se concretó días atrás. Lo que llama siempre la atención es la forma de resolver estas situaciones que tiene el oficialismo, que se cree que renunciando ya queda todo pronto. Lo cierto es que las denuncias de Rocha son lo suficientemente graves como para investigar, por lo pronto, para investigar y ver qué es lo que pasa y entender además si ahí no hay elementos incluso para una denuncia penal. Pensar que las responsabilidades se licúan o quedan prontas con el solo apartamiento del cargo es como una responsabilidad omisa a entender qué fue lo que pasó. Si nos llama la atención, no, porque ha sido consecuente en esta administración con la presidencia anterior de INAU y con esta presidencia, la decisión política del ocultamiento de información, de tratar de barrer abajo de la alfombra, de tratar de que muchos de los informes, ahora estamos en la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de que muchos de los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos quedaran en una cuestión de respuestas internas. Recuerden que en la interpelación no respondieron una sola de las preguntas. Nosotros entendemos que preguntamos sobre temas que son realmente importantes y requieren poder entender qué es lo que está haciendo INAU en esa materia. Está el caso de Rocha, el caso de Rivera todavía continúa sin que sepamos cuándo se inició la investigación administrativa. Y la psicóloga de ANEP, Karina Segrera, aseguró que hay una gran dificultad para visibilizar la magnitud del trabajo infantil en Uruguay, así como sus consecuencias. Defendió el rol en términos de protección en general de los centros educativos, pero también dijo puntualmente con respecto a esta problemática que muchas veces son los lugares donde se hace la primera detección, digamos, de este tipo de situación. Se naturaliza
¿verdad? Por ejemplo, tareas de cuidado, de ayuda a la familia, tareas que pueden ser rurales y que también se justifican como propias de ese lugar. Entonces, no podemos ver cuál es la magnitud de esa tarea, qué tiempo lleva esa tarea, qué esfuerzo físico requiere esa tarea y sobre todo si esa tarea obstruye que el niño o niña pueda desarrollar su niñez de acuerdo a los parámetros que tienen que ver con la educación, con poder ir a la escuela, con poder jugar. Las escuelas son lugares privilegiados para que los docentes detecten situaciones de trabajo infantil que muchas veces se revelan como ausentismo escolar. Son la pantalla de otro tipo de vulneraciones, porque muchas veces las familias están en situaciones de complejidades de lo social, de la vivienda, de lo económico, de la falta de trabajo. Los centros educativos son lugares de protección, en donde el niño sí puede garantizar que en esas horas, en ese lugar, va a estar haciendo actividades acordes a su infancia, ¿verdad? Va a poder aprender, va a poder jugar, va a poder relacionarse con otros niños. Ahora cambio de agenda, asunto muy sensible. La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Jimena Fernández, dijo que prefiere no arriesgar en qué fecha se conocerán los resultados del examen genético que se está realizando en Córdoba, Argentina, al último cuerpo hallado, esto fue a fines de julio, en el batallón 14 de Toledo, Canelones. Subrayó la importancia de no generar ilusiones y llamó a esperar el comunicado de los resultados. Se enviaron el material genético al laboratorio de Córdoba y ahora a esperar. Ustedes saben que es un proceso que toma semanas. Entonces, bueno, ahora estamos esperando los resultados, como decía hoy en la rendición, para poder poner nombre a esta persona, que sabemos que es un hombre, que tenía entre 43 y 57 años, bueno, poder poner un nombre y poder anunciárselo a su familia, sobre todo, ¿no? Siempre me pliego a lo que dicen los técnicos. Y los técnicos, los antropólogos, lo que nos dicen es no des plazos, porque eso da ilusión, entonces el plazo va a ser cuando llegue. Cuando hay hallazgos hay mucho más visibilidad y por ende sí, de acuerdo a lo que nos explican los equipos que trabajan, llega más gente con información, a veces se abren líneas de investigación a partir de ahí, otras veces no, pero evidentemente suscita la atención y por tanto sí llega información. Y Carlos Bullo, director del laboratorio del equipo argentino de antropología forense, elogió el trabajo del Grupo de Investigación en Antropología Forense Uruguayo. Claro, Bullo fue entrevistado por un equipo de MBD Noticias en Córdoba, Argentina. Esto pasó hoy bien temprano y justamente la idea de esa cobertura está vinculada con que se hace en paralelo el trabajo, el examen destinado a identificar los restos hallados en el batallón 14. Nosotros tenemos un alto concepto del CIAF, ha organizado muy bien las cosas, interactuamos permanentemente y bueno, y es importante, porque como te dije, es multidisciplinaria la tarea de identificación. De modo que el CIAF que tenga un trabajo de campo, de antropología, de arqueología, esté en contacto con familiares, recolectando muestras de referencia de familiares, es fundamental. Nosotros no podemos hacer nada si no hay alguien en Uruguay que lidere el proceso, ¿no? Si bien se desempeña como director del Laboratorio de Genética Forense del equipo argentino, Bullo profundizó en la importancia de cruzar disciplinas para identificar restos óseos. En un caso de un esqueleto entero en el cual el antropólogo es capaz de establecer el sexo, nos dicen es masculino, y bueno, comparamos primero con la base de datos de familiares que buscan un masculino desaparecido. Si no llegara a dar un match, obviamente vamos a comparar con toda la base de datos. Y luego el informe es un informe completo, total, integrado, con todas las ciencias forenses metidas allí. Entre ellas, una de ellas es genética, que es poderosísima para identificar. Pero, por ejemplo, no te puede dar información de causa de muerte. Eso tiene que decir un antropólogo, o un médico, o un patólogo. Ahora cambiamos de tema, volvemos a la campaña política. Actividad de un sector del Partido Colorado, Martín Duarte, convoca en este momento y está hablando Robert Silva.
Así es, compañeros, está haciendo la presentación de la lista 600 que, como decíamos hoy anteriormente, llevará en primer lugar a Robert Silva al Senado. Está haciendo referencia a los valores vallistas y la renovación dentro del partido. Lo dejamos escuchando con lo que está diciendo. En el gobierno, en puestos legislativos o en puestos ejecutivos, que combinen esa renovación con formación, que combinen esa renovación también con ganas de comerse la cancha, de estar. Y hoy nuestra propuesta política, la lista 600, representa vallismo por un lado, pero también representa renovación. Y la renovación con experiencia. Y por eso yo quiero agradecer públicamente que nos esté acompañando en esta lista el diputado Ope Pasqué, que va a ocupar el segundo lugar de la lista. Ope, que es sinónimo de vallismo, de luchar siempre por eso de lo que hablábamos, de la fuerza de las convicciones de hace tanto tiempo. Yo recuerdo en Tacuarembó, cuando recobramos la democracia y veía a aquellos jóvenes que luchaban por el partido y que iban a Tacuarembó y que transitaban por uno y otros lados, hablando de la importancia de la libertad, de recuperar ese Estado de Derecho que habíamos partido, y ahí teníamos al joven Ope Pasqué junto a otros que integraban desde la lista 85 o de otras listas liderados por Enrique Tarigo. Y hoy, como Enrique Tarigo decía, nosotros estamos presentando el cuadro de honor del partido de la lista 600, que es esta lista del Senado, que también, además de tener experiencia, además de en el equipo estar personas como Adriana Aristimuño, que hoy nos honra acompañándonos también, que ha tenido la responsabilidad, junto a otras personas que están aquí, de liderar técnicamente la transformación educativa, tenemos eso que hablaba, porque la renovación tiene que efectivizarse. Y por eso esta lista 600 al Senado tiene sub 35, sub 45, y tenemos a personas jóvenes. Nos quedamos con estas palabras de Robert Silva, candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado y además quien encabeza esa lista del sector Crece, que acompaña al sublema o que forma parte del sublema que lidera o está más asociado al candidato presidencial Andrés Ojeda dentro del Partido Colorado. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que este jueves en la sede del Club Nacional de Fútbol, desde las 11 de la mañana se realizará con las puertas abiertas al público el velatorio del futbolista Juan Izquierdo. El futbolista falleció este martes debido a una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca, según el parte médico del hospital israelita Albert Einstein en San Pablo, donde permanecía internado desde el jueves pasado, y su cuerpo llegará esta medianoche en un avión de la Fuerza Aérea. El jugador Juan Izquierdo murió anoche debido a una muerte encefálica como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardíaca, según lo informado por el hospital Albert Einstein, donde estaba internado desde el pasado jueves, día en el que se desvaneció mientras Nacional se enfrentaba a San Pablo por Copa Libertadores en el Morumbí. El jugador tenía 27 años, había nacido el 4 de julio de 1997. Tras un paso por el club San Francisco de Asís en Baby Fútbol, llegó a las divisiones formativas de Liverpool. Más adelante lo haría en Cerro, Peñarol, Wanderers, Atlético San Luis de México y Nacional. Nacional lo despidió en las últimas horas con profundo dolor, así como hinchas, colegas, amantes del fútbol en general y cuadros de todo el mundo. La Fuerza Aérea informó que está realizando el operativo de traslado del cuerpo del jugador desde San Pablo hacia Montevideo. Esta mañana una aeronave despegó con destino a San Pablo para trasladar al joven, mientras que más tarde otra aeronave viajó para ofrecer traslado a sus familiares. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol declaró luto oficial del fútbol uruguayo hasta el domingo y suspendió todas las actividades deportivas por la muerte de Juan Izquierdo. Y habló justamente de esta situación Michel Duarte, que es secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, y dijo que este hecho generó un impacto fuertísimo, muy duro en la sociedad
y ni que hablar a nivel de los planteles de los distintos clubes. Transmitió el apoyo a la familia del jugador y comentó que varios planteles de los diferentes clubes del interior del país asistirán a su velatorio en la mañana de este jueves. Nos encontramos muy consternados con la situación, no hay consuelo, pero sí tenemos que juntar fuerzas y obviamente estar para apoyar a la familia de Juan y ni que hablar también para acompañar a todos los futbolistas, que es un poco lo que debemos hacer en este momento, que la realidad es que es muy duro todo. Es muy valorable que se hayan tomado este tipo de decisiones porque obviamente no hay ánimo de nada, los planteles no están en ánimo ni de entrenar, ni obviamente se están básicamente juntando para consolarse, para estar juntos y obviamente también para juntar fuerza también para poder acompañar a la familia de Juan, que nos necesita y que obviamente tenemos que estar todos fuertes para poder acompañar en este duro momento. Seguimos adelante con otras informaciones. Les contamos que este jueves el Poder Ejecutivo va a definir los precios de los combustibles que regirán a partir del domingo 1 de septiembre. Y atención, porque no se esperan subas. Según averiguó MBD Noticias, las naftas posiblemente mantengan las tarifas actuales. Además, les contamos que en el caso del gasoil, si bien el precio de paridad de importación de agosto arroja una caída de más de 6%, no es seguro que esa baja se traslade al precio de venta al público debido a que la actual tarifa ya está por debajo del precio de paridad de importación. Bien, hoy es miércoles, día de análisis político con Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, y esta cara lo dice todo, ¿no? Nos acompaña a la hora del informativo como durante tantos años, pero en este caso en otro lugar. Oficializó su integración al Frente Amplio y a la lista del espacio 609 como candidata al Senado. Bueno, sí, digamos, es como una noticia relevante en medio de una campaña electoral que está teniendo pocas noticias. Sí. Algunas de estas se ponen mucho más importantes de lo que sería en cualquier otro momento, pero también con algunas características que hacen a sí mismo este arribo de Blanca Rodríguez a la política, que tiene por un lado una lógica que ya hemos visto varias veces de la 609, captando distintos perfiles de personas por fuera del MPP, tanto como Frente Amplistas Independientes como figuras que ingresan a la política desde otro lado. Sí. Esto, el ingreso de Blanca Rodríguez a la política, en sociología política se le llama como una especie de reclutamiento lateral, ¿no? Es decir, Sí. es gente que no tiene carrera política propiamente dicha, pero que tiene un prestigio personal, académico, profesional, que lo que hace es transformar ese capital que tiene fuera de la política en un capital político en la medida que ingresa a la actividad política, y es un poco lo que pasa en este caso. Es decir, Blanca Rodríguez, por más que empiezan las definiciones, bueno, siempre se supo que era Frente Amplista, siempre supimos que era Frente Amplista, bueno, pero no era, Sí, no claro. era en el sentido de Una que cosa es no, que sea votante y otra cosa Claro. que milite e integre formalmente una lista. Exactamente, a diferencia de otras trayectorias de participación en la política, donde la militancia o el ocupar cargos es parte de la construcción de una carrera política, bueno, en este caso no es por ese lado, sino que es la transformación de ese capital, de ese prestigio que tenía, que además claramente es una figura con una relevancia que se mostró más todavía cuando anunció la salida, ¿no? Es decir, las repercusiones que hubo cuando ella anuncia su salida de Subrayado, claro, a ver, creo que hay pocos recuerdos de una reacción de ese tipo que dimensionan lo que era su figura desde el lado... Impactante, ¿no? impactante. Fue como un momento clave. Y además el acto en sí tuvo mucho de comunicación, mucho del manejo que tiene ella de la comunicación, pero también tuvo mucho de simbólico, ¿no? Es decir, bueno, Mujica, habiendo estado internado ese mismo día por determinados análisis y en función de la enfermedad que ha estado atravesando, Lucía Topolansky, Alejandro Pacha Sánchez, es decir, bueno, eran los 4 nombres que se sitúan ahí con fuerza y había mucho de simbólico además de la comunicación. Pues fue una ¿no? bienvenida, creo que pocas veces recordamos una bienvenida, porque hay que decirlo así, más allá de que fue una conferencia de prensa de una magnitud impresionante, ¿no? Que creo que también tuvo
un gran impacto, no sé si igual al que tuvo su salida de Subrayado, obviamente, porque eso fue impresionante, pero sí tuvo un impacto tremendo. Sí, claro. A ver, fue noticia de todos los portales. Sí. Una persona que va segunda a una lista que va a tener varios senadores, que es la principal, la más votada dentro del Frente Amplio. Que además, cuántas elecciones hace que es la lista más votada. Claro, entonces, en sí mismo, digamos, el anuncio en sí no era la noticia, era la figura, ¿no? Claro. Y claro, bueno, y el momento histórico se quiere también, ¿no? Y después ella misma presentó fue una declaración, digamos, donde, bueno, hizo valer todos sus conocimientos de comunicación, la capacidad de síntesis y de transmitir conceptos muy claros, ¿no? Es Exacto. Y dijo mucho aparte, porque quizás algunos no esperaban que su llegada, luego de que había habido rumores y nadie sabía muy bien en realidad qué era lo que estaba pasando, en realidad se plantó firme. Se plantó firme con algunos conceptos muy relevantes hacia dónde va o qué quiere hacer, ¿no? Sí. Habló claramente de la esperanza, habló de el unir, ¿no? La idea de estar juntos para construir, ¿no? Y después hablando de la política, un poco el tema del diálogo y la necesidad de tender puentes, de una política, de jerarquizar la política. Habló de los valores, ¿no? De la reconstrucción de valores vinculados al respeto, a la solidaridad, de encontrar respuestas a lo que siempre preguntó, es decir, se fue situando de a poco en el lugar, pero dejando claro algunos puntos muy fuertes, ¿no? Es decir, esto que hablábamos, el tema de los ojos puestos en el futuro, también lo vinculó de alguna forma mirada cristiana, ¿no? Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Porque ahí ya es una presentación más personal, si se quiere. Ella se presentó como mujer, como madre, como feminista, ¿no? Es decir, dejó claro los tres conceptos, digamos, descriptivos, pero también de posicionamiento ideológico y político. La defensa de los derechos adquiridos desde esa mirada feminista, pero habló también de la inmigración y claramente en la situación que está atravesando el país, también con el fenómeno migratorio. Esto que decías, su identidad cristiana de izquierda, pero también hay dos valores importantes que remarca. Uno es el de la reivindicación y defensa de la agenda de derechos y el otro es el concepto de verdad y justicia, ¿no? Es decir, de alguna forma dejó en una síntesis muchos conceptos y muchos fundamentales, puntos, digamos, claro, para entenderla. No tenemos nada de tiempo, Eduardo, con esta foto que es sumamente simbólica. Se ve la venda con la mariposa de Mujica y ella agarrándole la mano en un gesto de muchísimo cariño, claro. Decinos brevemente qué puede significar esto para el Frente Amplio. Bueno, sin dudas, Blanca Rodríguez es una figura que tiene una imagen pública muy positiva, que el pasaje a la política no era visualizado negativamente, más bien positivamente, sobre todo en los frente amplistas, y que tiene una capacidad para convocar importante. Lo que es probable, o más probable, sin datos todavía, tenemos que ver esto si efectivamente tiene un resultado, es si logra o no captar de personas más hacia el centro, digamos, de los dos grandes bloques, si puede hacer una captación desde afuera. Lo que sí parece claro es que adentro del frente es probable que genere un movimiento hacia la 609, ¿no? Es decir, más hacia adentro que hacia afuera. Lo de afuera es más para estudiarlo con el paso del tiempo. Bien, bueno, obviamente iremos viendo cómo continúa toda esta historia. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en Venezuela porque se está cumpliendo un mes de las polémicas elecciones que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, de acuerdo a los datos electorales de las autoridades electorales venezolanas, lo cual ustedes saben está en medio de una polémica a nivel casi que mundial, podríamos decir, para la aceptación de estos resultados. El presidente Nicolás Maduro y la oposición salieron a las calles justamente en esta jornada para manifestar distintas cosas. Por un lado, el chavismo, el triunfo. Maduro dijo que Venezuela ha triunfado otra vez y que está en paz
y que ha derrotado ese relato que ha tratado de imponer el odio, al tiempo que acusó a la oposición y particularmente a su líder, María Corina Machado, de tener un pacto satánico con los gringos en relación a Estados Unidos, y también volvió a caer en la redada a Elon Musk, una de las personalidades del mundo que hoy está en todas las discusiones políticas. Pero más allá de eso, también la oposición se manifestó en las calles para reclamar el triunfo de la oposición y dijo que no se va a detener en ningún momento. Por otra parte, el gobierno venezolano cambió su gabinete en un intento de recomponer las cosas en algo que sigue verdaderamente complejo, al punto que hoy la OEA volvió a advertir sobre el aumento de la represión en Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado participó este miércoles en una nueva protesta contra la reelección de Nicolás Maduro, que la oposición considera fraudulenta, y aseguró que harán ceder al chavismo gobernante, afirmando que ninguna democracia del mundo ha reconocido la legitimidad de las elecciones. Machado, quien salió de la clandestinidad para participar en la concentración que congregó a miles de personas, dijo que la oposición va a hacer ceder al gobierno y que eso significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio, al tiempo que aseguró que esta protesta es indetenible. Entre tanto, el chavismo respondió hoy al llamamiento del gobierno a celebrar en las calles el triunfo electoral, y el primer vicepresidente de la formación, Diosdado Cabello, designado este martes ministro de Interior y Justicia, explicó que la marcha es para celebrar la victoria de Maduro, así como para prepararse para lo que viene. El gobierno venezolano llevó a cabo una reestructura como parte de una renovación de la mitad del gabinete, y además del nombramiento de Cabello, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez fue designada como nueva ministra de Petróleo, entre otros cambios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles un aumento de la represión en Venezuela posterior a las elecciones, y la presidenta de la comisión, Roberta Clarke, presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA celebrado en Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. Y ahora nos vamos a la República Argentina, no para hablar de los escándalos de Alberto Fernández, no para hablar de los temas que tienen que ver con los represores y la gran discusión interna que existe dentro del gobierno de Javier Milei, sino para esto que están viendo ustedes, que es una represión policial que se dio esta tarde en los alrededores del Congreso durante una marcha de jubilados a favor de la movilidad jubilatoria. Un proyecto que fue aprobado en el Senado y que le otorgaba un 8,1% de aumento a los jubilados y que el presidente Javier Milei ha decidido vetar. Esto sumado a la situación que viven los jubilados, las jubilaciones más pobres, que no pueden hacer frente al costo de los servicios, generó esta serie de incidentes denunciados hoy con gaseos, cachiporras y otras represiones hacia las personas mayores. De acuerdo con reportes en el lugar, los agentes policiales comenzaron a reprimir a los adultos mayores que se encontraban en una concentración en las afueras del Congreso para manifestar su rechazo al veto que prometió imponer Milei contra la ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado días atrás. Las primeras imágenes de los jubilados reprimidos comenzaron a difundirse cuando uno de los manifestantes, un hombre de 75 años, denunció que los uniformados le rociaron con gas directamente a los ojos y comparó la acción policial con lo que él vivió en la época de la dictadura militar, mientras que otro de los jubilados reprimidos expresó al mismo medio que la policía actúa sin importar el sufrimiento ni los reclamos de los manifestantes. Por su parte, otro manifestante que dijo tener 54 años de aporte al sistema jubilatorio como trabajador, se quejó porque tras la llegada de Milei al gobierno, los servicios residenciales de agua, luz y gas han aumentado exponencialmente, mientras que sus ingresos se han visto mermados, y sostuvo que lamentablemente en este momento la población está pagando por la frivolidad del presidente y de la gente menemista que está volviendo al poder. Desde que Milei llegó a la presidencia, más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran lo mínimo han perdido en ingresos más de 700.000 pesos, unos $740, debido a los altos índices de inflación y devaluación de la moneda argentina, lo que ha mermado significativamente su poder adquisitivo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, terminamos aquí el primer bloque de MB Noticias. Pero a quedarse porque ya venimos con más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y no tenemos buenas noticias en este caso porque el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes
y precipitaciones abundantes desde el viernes, que se extiende durante todo el fin de semana. Este fenómeno meteorológico empezará o entrará al territorio nacional por el litoral oeste. Incluye vientos incluso de entre 60 y 80 kilómetros en la hora, muy fuertes en buena parte del territorio, pero sobre todo en el este del país. En definitiva, viento, rachas fuertes y muy fuertes, precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente intensas, que van a afectar, si bien todo el territorio nacional, principalmente el sur del Río Negro. Es decir, que los fenómenos más intensos se van a desarrollar sobre el sur del Río Negro y Río de la Plata, y los acumulados también más elevados van a ser en esta última zona. Ya el día domingo el ciclón comienza a avanzar sobre aguas oceánicas, por lo cual empieza a alejarse de nuestro país, y allí comenzará a amainar tanto las precipitaciones como la intensidad del viento. Las ráfagas, en principio, con los escenarios que hicimos el día de hoy, tanto el viernes como hasta el domingo, van a oscilar en el entorno de los 60-80 kilómetros en la hora, sobre todo del este-sureste. Entre el sábado de noche y el domingo de la mañana, como el centro de bajas presiones va a estar sobre el sur del país, los vientos van a amainar y van a estar suaves entre el sábado de noche y el domingo en las primeras horas. Posteriormente, cuando se desplace este sistema hacia aguas oceánicas, allí va a incrementar nuevamente el viento. Bueno, y vamos a complementar esta información con los datos también para mañana jueves y vamos a conocer la temperatura, que se va a mantener un poco más o menos como en el día de hoy. Efectivamente, el pronóstico de Inumet extendido a las próximas 48 horas, Nati, y ahí empezamos por el jueves. Sí, mañana jueves 29 de agosto. Va a estar algo nuboso y a medida que progrese el día cubierto, ya sobre la tarde, la mínima será de 7 grados y la máxima de 15. Las precipitaciones llegan el viernes, nuboso, cubierto, precipitaciones y también ventoso, sobre todo luego del mediodía. Mínima prevista para ese día en términos de temperatura, 9 grados, máxima prevista 13 grados. Bien, bueno, nos vamos. Como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene la doble. Y mañana estará bien temprano, 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias, a las 13 la segunda, y con Natalia reapareceremos a las 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien.